tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Tertulia y algo más con la Guayaba de Pascal. Hoy nuestro invitado es Alberto Márquez. Alberto es licenciado en Letras, egresado de la Universidad Central de Venezuela y eligió el noble oficio de corrector editorial. Alberto es una de las figuras principales en la corrección y edición de libros en Venezuela, tiene una amplísima experiencia y por sus manos han pasado libros de ediciones de autores conocidos, jóvenes autores. Alberto ha tenido la responsabilidad de trabajar con autores como Victoria de Stefano, Elisa Lerner, Rodolfo Izaguirre y Igor Barreto. Realmente sería muy larga enumerar la lista de personas a las que Alberto y de autores a los que Alberto ha corregido. Ha trabajado en importantes proyectos de para Fundación Bigot, para la Fundación Polar, que se mantiene muy activa en cuanto a lo que es la publicación de grandes ediciones. Podemos citar, por ejemplo, el Diccionario de la Historia de Venezuela de Fundación Polar, el Diccionario de Música de Venezuela, el Diccionario de la Cultura Popular, ambos de Fundación Bigot, en fin. El trabajo en grandes ediciones de Alberto ha sido muy importante y de compilaciones y antologías. Hoy recibimos a Alberto para hablar sobre edición de libros eh, en un área que es un poco misteriosa. Todos sabemos que los libros son corregidos, pero no sabemos esencialmente qué es lo que hace un corrector de libros. No podemos imaginarnos quizás a un actor de renombre siendo corregido por alguien. Entonces, Alberto, sin más preámbulos, por favor, eh, quiero que empezar esta conversación con que nos desentrañes un poco de qué se trata y de qué va la corrección editorial, que es tan necesaria y tan importante. Bueno, muchas gracias a todos en la Guayaba de Pascal, con quien tengo una larga y muy bella amistad, tanto con la institución como con las personas que están allí. Aprovecho a saludarlos a todos. Me siento muy a gusto con ustedes y además tengo mucha admiración por el trabajo que están haciendo. Bueno, tú sabes que cuando me plantearon que querían, bueno, que tuviéramos una conversación, bueno, me encantó, pero es una situación un poco rara porque en efecto, así como ustedes lo están nombrando, que es detrás de los libros, siempre estoy detrás de los libros, nunca estoy adelante, nunca estoy enfrente de esta situación, sino que estoy detrás tal cual. Muchas veces yo digo, cuando me preguntan acerca de la corrección, que nosotros, las personas que trabajamos en esto, somos personas que estamos detrás, como detrás de todo lo que no se ve, ¿no? Así como, digamos, la contraposición, el antónimo sería como el diseñador. El diseñador está enfrente de todo lo que se ve, ¿verdad? A uno le gusta una portada de un libro, a uno le gusta la estructura visual de un libro y uno la ve de inmediato. Es algo que se percibe directamente por la vista, ¿verdad? Pero en cambio, la corrección es algo que va por detrás. Yo digo siempre echando broma un poco, que nosotros estamos pendientes trasladando esto un poco a la ingeniería y como detrás de la gente que pasa la corriente, las tuberías, es decir, todo lo que va por detrás, eso que no se ve, por ahí vamos nosotros. Y claro, la gente piensa generalmente que eso funciona bien, ¿verdad? Uno entra a un libro pensando que eso funciona bien. No, y que eso lo hizo el autor solamente, ¿verdad? Pero hay muchas personas detrás de un libro.
hay un coordinador editorial, hay fotógrafos, hay correctores, está el diseñador, evidentemente. Es decir, hay una paternidad y el autor, que pues, por supuesto que es lo más importante. Hay una paternidad compartida en la que nosotros, los correctores, nos preocupamos básicamente, pues, de manera evidente por el lenguaje. O sea, un corrector tiene que ser una persona que ame el lenguaje, una persona que trate de adaptar digamos, que no haya ningún choque entre lo que el autor está escribiendo y lo que le está trasladando a sus lectores. Entonces uno en realidad, a veces la gente dice corrector de estilo, uno no le corrige el estilo a los autores, uno lo que hace es tratar de cazar a todas aquellas cosas donde, digamos, puede estar, hay errores de contenido, errores de forma, problemas de sintaxis, problemas de puntuación. Es decir, uno lo que hace es pulir. Uno lo que hace es pulir y el corrector tiene que ser, digo yo siempre, yo no sé si lo digo básicamente también por mi personalidad, pero creo que todas las personas que conozco que son buenos correctores un poco son así. Y es que tienen una cierta, o sea, nunca somos personas que estamos del todo seguras. Más bien tenemos muchas inseguridades. O sea, porque un corrector es alguien que no se puede manejar con la seguridad, porque si se maneja con la seguridad, se le escapan las cosas. Hay cosas tan distintas, tan extrañas. Bueno, y ahí entra un poco también lo que es la relación con el autor, ¿no? Porque tal vez si hay un error de sintaxis o hay algo para modificar, ¿cómo se, cómo se maneja en este caso el corrector para hacer esto? Y después de esta pregunta, bueno, quisiera invitar a las otras guayabas, por favor, para que iniciemos realmente la tertulia con todos los comentarios y todas las cosas que tenemos todos para decir. Yo digo siempre que los autores que más saben, los autores que de verdad son buenos escritores, son los autores que te dicen, haz lo que quieras con mi libro. O sea, confían en ti y además no están preocupados porque tú puedas intervenirle su texto. En cambio, cuando hoy en día casi nunca me toca, pero cuando yo corregí autores primerizos, el autor primerizo sí está como le da miedo, dice, no, es que esa coma la puse así porque es que yo respiro así, y digamos, cualquier cosa que uno le propone le asusta, ¿no? Pero en cambio los autores que de verdad escriben bien, es increíble, le dicen, haz lo que quieras con mi libro. Claro, Y lo que quieren es que tú aportes el conocimiento que tienes para que ayudes a que su libro sea mejor. claro. Ramón, ¿tienes Esa es mi algo para experiencia comentar? con los autores. Bueno, sí, sí, bueno, si me da la oportunidad. A ver, Alberto, últimamente he visto en varias oportunidades, sobre todo en las redes, hay gente que hace afirmaciones, inclusive a veces hasta con mucha contundencia, de cómo se dice que cómo la escritura, o mejor dicho, las comunicaciones y la escritura que conlleva la comunicación en las redes ha estado como minando la calidad de lo que se escribe, ¿no? Y se invoca que, bueno, antes cuando había que, tú sabes, que fajarse con los libros y hacer cartas y todas las formas más convencionales, sobre todo del siglo XX, la calidad de la escritura era superior y que se ha venido desmejorando a causa de ese lenguaje sintetizado, comprimido de las redes. Ciertamente hay esa influencia sobre la calidad de la escritura. Bueno, yo, te voy a dar mi opinión, pero no puedo hacer otra cosa, ¿verdad? Yo más bien pienso que es exactamente al revés. O sea, yo pienso que las redes, más allá, ahorita no estoy hablando de lo bueno o lo malo que sean, pero las redes han hecho que la gente escriba. Porque es que había un momento que nadie escribía, ¿no? Escribían los escritores, escribían los periodistas, escribían la gente que necesitaba comunicar algo en un libro porque conoce una materia. Un economista que quiere hablar de economía, X, ¿no? Pero las redes sociales han hecho que todo el mundo escriba. Y entonces me parece que eso
ya es algo importante. Porque antes, digamos, antes de la entrada de los teléfonos inteligentes o de las redes sociales, pues más bien pasaba lo contrario, que muy poca gente escribía. Ahora todo el mundo escribe y yo creo que eso, de una u otra manera, es algo importante. Es algo significativo. O sea, más allá de, incluso si uno se pusiera a pensar, por ejemplo, la escritura de Twitter. Bueno, pero la escritura de Twitter de alguna manera, digamos, escribir con pocos caracteres, ayuda a alguna gente, evidentemente que no, eso no es lo general, ayuda a la gente a sintetizar y a resumir su pensamiento de la mejor manera posible. Hay gente que evidentemente no lo hace, pero yo creo que no es culpa de las redes sociales. En ese caso, de la escritura, más bien me parece al revés. Ok, oye, gracias, Alberto. Estás sin micrófono, Lorena, te leí los labios. Exacto, Elsie, por favor. Gracias. Bueno, yo quiero también darte la bienvenida, Alberto. De verdad me siento súper complacida de que estés acá en esta tertulia con nosotros, porque, bueno, como bien lo dijiste, eres muy cercano y eres más que amigo de la casa. Y como eres tan amigo de la casa, yo te voy a preguntar, ¿cómo se siente, cómo se siente Alberto Márquez frente a estos grandes autores que les ha tocado corregir? Pero en especial me quiero referir a cuál era tu estado emocional cuando recibías para corregir un texto, un ensayo, una poesía de Armando Rojas Guardia, por ejemplo. Bueno, esa pregunta es muy buena. La relación con Armando, tú sabes que viene, bueno, desde que en mi caso, porque él era mayor, yo prácticamente estaba saliendo de la adolescencia, tenía 17, 18 años. Entonces esa relación viene de lejos y esa relación, digamos, compartió muchas lecturas juntos, compartió mucha escritura. Yo vine a hacer casi todos sus libros. Entonces, digamos, esa camaradería, entre comillas, a medida que yo fui dedicándome a este oficio, porque esto es una práctica, esto es un oficio, bueno, se fue consolidando también una relación en el caso de él y en el caso de otros amigos también, de otros amigos poetas como Igor Barreto, una relación también de intercambio, ¿no? Y entonces, claro, en esos casos se hace también, por supuesto que no fácil, pero se hace algo que sale del alma cuando uno conoce a la persona. Yo siempre digo que uno tiene que conocer a quien está corrigiendo. Uno no puede, uno no debería corregir sin saber a quién está corrigiendo. Evidentemente que la escritura lo revela, pero saber a quién está corrigiendo para uno es muy importante. Es muy importante además, o sea, tanto la persona con lo que está corrigiendo como el género, porque es muy distinto si uno está corrigiendo una novela, un poemario o un libro de ensayo o un libro de artículos periodísticos. Es algo completamente diferente, porque en un poemario cambiar una palabra es algo importantísimo. O sea, es algo que no puede hacer un corrector. Uno puede sugerirle al autor, en el caso, por ejemplo, de estas personas con las que estás nombrando, por ejemplo, Armando, ¿no te parece cambiar esta palabra por esta otra? ¿Qué crees tú por ritmo, por eufonía? ¿Cómo lo ves? ¿No? Uno puede hacer sugerencias, pero uno nunca podría atribuirse cambiar, por ejemplo, una palabra en un poema. Eso es una cosa completamente, digamos, que no es admisible. Entonces también es muy importante eso, con qué género está trabajando uno y a qué autor está trabajando. Yo recordaba, por ejemplo, una carta que Unamuno le escribió a un corrector. Y es una carta muy, muy bella, cascarrabias como era él, pero con un gran conocimiento del lenguaje. Y entonces, ¿sabes que los correctores a veces cuando hay algún error que nos parece fuerte, solíamos poner al lado de la página, ojo, y poníamos la corrección para que el que lo fuera
a transcribir no se equivocara. Pero entonces Unamuno les ponía al corrector al lado, ojo no, oído, porque, porque él tenía sus maneras de escribir, ¿verdad? Él, por ejemplo, nunca le ponía a septiembre la P, él tenía su forma, que era la manera como hablaba. Y él decía, yo quiero que me respeten la manera como yo hablo, porque así es como yo escribo. Entonces, claro, una persona que lo corrigiera tenía que tener una relación con él, porque si no le cambiaba cosas, que él después, de una manera cascarrabia, salía a decir que no estaba de acuerdo. Esas cosas pasan. No sé si puedo interrumpir aquí, pero recuerdo que a ti te tocó corregir unas historias de vida. Y recuerdo que eso también es como dificilísimo porque esas transcripciones deben ser como tal cual el ritmo en que la persona habla. No sé si nos puedes contar un poquito de cómo fue eso, porque me parece interesante que ese es otro tipo de corrección, ¿no? O sea, es otro tipo de texto. Sí, recuerdo que justamente esa corrección, historia de vida de Felicia Valera o Varela, ya no me acuerdo exactamente Valera. cómo es que es el apellido. Valera, Valera. sí. Que se lo corregía el padre Moreno. Del Centro de Investigaciones Populares. El Centro de Investigaciones Populares, tal cual. Y él no era una persona fácil para corregirlo, debo decir. Era difícil porque él también amaba el lenguaje y además amaba digamos, la manera como escribía sus libros. Pero evidentemente ningún corrector bueno, no digo yo, ninguno bueno, va a intervenir algo que está tan, digamos, que está estructurado. Lo primero que hace es preguntar, ¿por qué esto está estructurado de esta manera? ¿Por qué escribes de esta manera? ¿Por qué empatas 4 palabras con guiones y pegados? O sea, no solamente con un libro tan particular como esa historia de Felicia, sino que con un buen corrector creo que puede corregir cualquier tipo de libro. Por supuesto, debería saber si estás corrigiendo un libro de economía, deberías saber de economía, evidentemente, y si estás corrigiendo de artes visuales, debes tener un conocimiento de artes visuales, pero un buen corrector podría poner sus conocimientos en función de cualquier libro, porque uno lo que hace en realidad es investigar. La gente cree que uno sabe todo y lo tiene en la cabeza. No, no. La mayoría de las cosas las está resolviendo en el momento que está trabajando. No lo sabe de antes, ¿no? Lo sabe por oficio, porque pone en duda las cosas y por método, ¿no? Pero no es, la gente le pregunta a uno como si uno, digamos, fuera X, un genio del lenguaje, sabe mucho. Claro que uno sabe mucho del lenguaje, pero no tiene todas las respuestas para nada. Uno generalmente está, con cada libro está descubriendo cosas que no sabía. Luisa Elena, ¿tienes una pregunta para Alberto? Luisa. Sí, sí. Por favor. Una pregunta distinta, ya no referida al proceso de corrección, sino referida a su relación con Armando. Quería preguntarle cómo ustedes se conocieron o sea, prácticamente la vida de Armando como escritor en una forma más consolidada y la tuya nacen juntos. Cuando inician un taller, él conoce a Miguel, a ti, Alberto, Armando, y termina esa amistad tan profunda. Pero la pregunta, cuando corregías textos de Armando, ¿alguna vez tú lo llamabas para decirle, te cambio esto? ¿Cómo era esa relación en cuanto cuando estabas haciendo el trabajo de corrector de prueba con él? Sí, por supuesto que lo llamaba, le preguntaba. Armando, que todos ustedes lo conocieron muy bien, era una persona que escribía con mucha conciencia, porque hay autores que son un poco disparatados, ¿no? Hay de todo, pues hay de todo como en la viña del Señor, ¿no? Entonces, hay autores un poco disparatados, hay desordenados, hay autores que escriben muy bien. Armando era una persona que incluso una carta la escribía muy bien. Más allá de que pudiera tachar palabras, cuando se escribían cartas a mano, él podría tachar palabras X, pero lo que dejaba quedaba perfectamente, o sea, que era perfectamente legible. No había errores.
no había errores de sintaxis, no había... Entonces, claro, yo me acercaba a Armando, hablábamos y podía sugerirle cambiar esto, cambiar aquello. Y él además era un hombre muy abierto a eso. Perfectamente, como decía hace ratico, la gente que más sabe es la que está más abierta a que tú le hagas proposiciones y le hagas cambios, porque lo que quieren es mejorar su libro. Los buenos lo que quieren es mejorar su libro. Y son la gente que más sabe. Y uno, por ejemplo, yo siempre tengo, y digo que todos los correctores tenemos como personas a las que acudimos, ¿verdad? Como que tenemos, así como los periodistas tienen su fuente, que buscan a personas que los ayudan en determinadas áreas. Bueno, yo también, cuando tengo un problema en un área específica, ya sea artes visuales, ya sea propiamente de lenguaje, ya sea de economía, si estoy trabajando en un libro de economía, tengo mi fuente, gente que me ayuda y a la que consulto, ¿no? Y cuando es cosas de lenguaje también, gente que consulto. Muchas veces yo tengo una gran amistad con Victoria de Stefano y muchas veces a Victoria, ella me llama a veces para preguntarme cosas y a veces la llamo yo, oye, ¿qué te parece esto? Esta frase, ¿cómo la ves? ¿Te parece admisible esto? Sobre todo con algunas cosas que parecen muy corrientes, por ejemplo, cosas así como los usos preposicionales, que parecen algo tan elemental, pero a veces uno ve unos usos que son muy raros y uno se pregunta, ¿esto está bien, esto está mal? ¿Dónde está bien además? Porque hay usos preposicionales que hacen, digamos, en España que no hacemos nosotros en Venezuela, pero no están mal, ¿no? Entonces, uno tiene que dejar pasarlo. Yo estaba viendo una discusión que hubo la otra vez en el New York Times, New York Times en español, que estaban diciendo que ellos estaban dejando, digamos, cabida a todos los usos locales del escritor. O sea, si hay un escritor mexicano, le dejaban sus usos locales, si un escritor argentino, le dejaban sus usos locales. O sea, cada quien sin intervenirle. Claro. Los Aquí textos desde el tenemos, punto de vista del lenguaje. Desde ese punto de vista, claro, aquí tenemos, bueno, tenemos Claudia, pidió la palabra, después viene Elsie, entonces por favor, adelante, Claudia. Papi, bueno, papi, yo tengo la costumbre, disculpe. Bueno, Es mi debemos papá, aclarar, tenemos que es mi aclarar que papá, pues. Claudia es hija de Alberto. No puede ser de otro modo. Cuéntanos un poco cómo fue los inicios bueno, de tu carrera como corrector, porque yo recuerdo, bueno, cuando estaba pequeña, que siempre comentabas que ese no era un trabajo, o sea, que de alguna manera, o sea, digamos que de alguna manera la gente no lo consideraba como parte del proceso de un libro, ¿no? Entonces cuéntanos cómo fue ese inicio, cuando tú comenzaste. Sobre todo no lo consideraban mucho porque ¿qué existía? Digamos, lo que existía siempre y que eran unas personas muy importantes, ¿verdad? Eran los correctores editoriales o los correctores de periódicos, ¿verdad? Que era lo que se conocía. Pero, digamos, era un trabajo que siempre estaba un poco como mal visto, como visto de segunda categoría. No era un trabajo que estuviera bien visto. En efecto, cuando yo dije que me iba a dedicar a ser corrector, la gente me veía un poco como, bueno, pero qué loco. O sea, ¿quién va a hacer eso en su vida? Eso no tiene sentido. O sea, ¿cómo va a mantener a su familia? ¿No? O sea, la gente lo veía como un disparate, para ser claro, como un verdadero disparate, esa cosa de ser corrector, ¿no? Y poco a poco lo que pasa es que yo hice un salto muy curioso, porque yo, digamos, mi último trabajo en una institución fue como jefe de publicaciones de la Galería de Arte Nacional. Y entonces ahí tuve la oportunidad de ver también otra área de la realidad de los libros, que es la realidad de los libros, porque conocí los diseñadores y de ahí me viene la relación con un grupo de trabajo con el que además mantuve siempre, digamos, una continuidad y que además hoy formo parte orgullosamente de ese grupo, que es ABB Taller de Diseño, con Valesca Belisario, Carolina Arnal, Oscar Vázquez, que estaba vivo para la época, y hoy en día Daniela. Pero
Alcalá. conocí, Daniel Alcalá, conocí el mundo institucional y me pareció que esa era una forma donde, digamos, a la que me podía dedicar, que pudiera ser mejor que el mundo editorial desde el punto de vista incluso económico, ¿no? Y eso fue lo que hice, porque el primero que me llamó a mí para trabajar conmigo fue Oscar Vázquez, justamente, que me dijo, recuerdo un día que me dijo, oye, chamo, porque él se enteró que yo había renunciado a la GAN, y entonces me dijo, oye, chamo, yo quiero que trabajes conmigo. Yo te voy a proponer cuando tenga un libro. Y esa fue la manera como entré en Fundación Polar, que entré en el año 91 y después no volví a salir de allí, en el año 90, 91, no recuerdo bien, con un libro, creo que de Víctor Hugo Irazábal, que estaba diseñando Oscar Vázquez. Y después Antonio López Ortega, a quien le comenté lo que estaba haciendo, me dijo, dale, Alberto, claro que sí, vas a poder con eso. Yo en principio ahorita también ahora voy a ser el gerente general de Fundación Vigor, voy a hacer un área de publicaciones y te aseguro que conmigo vas a tener trabajo. Y así fueron los comienzos. Y entonces, bueno, eso se fue emparejando. Yo recuerdo que Armando, cuando se dedicó a hacer sus talleres, me preguntaba, Alberto, ¿cómo tú crees que voy a tener trabajo? Le digo, Armando, después de que eso comience a andar, esa rueda no para más. Tú comienzas a dar tus talleres, porque esa rueda no para más. Después un trabajo te llama al otro trabajo te llama al otro, y bueno, tengo 30 años y no he parado de No ha trabajar. parado tu rueda, Alberto. Ahora Elsie, por favor, que pidió la Doy palabra. fe de eso, doy fe de eso. Muchas madrugadas, mi papi trabajando. Sí, Alberto, lo que mencionabas ahora, gracias Lore, de New York Times, hace unos años, seguramente conoces ese proyecto, un proyecto en el que me tocó trabajar con el Instituto Cervantes, que es el proyecto Fénix, que justamente de lo que se trataba era de recopilar todas esas voces locales y darle fuerza como la enseñanza del español en los países donde está el Instituto Cervantes, donde no se habla español. Entonces, es una manera, digamos, de dinamizar el idioma, y esa fue una época donde llegó José Manuel Blecua y movió mucho todo lo que tenía que ver con el Cervantes. Entonces, eso digamos que tiene ya como mucho tiempo esa dinámica, darle esa dinámica localista al idioma. Por una parte, quiero preguntarte cómo lo ves tú como corrector, qué opinas al respecto. Y mi otra pregunta es, en este marco en el que estamos inmersos los venezolanos, en esta situación, ¿cómo ves el mundo editorial en los próximos 2 años? No quiero tomarte como profeta, pero creo que pudieras visibilizar esto de acuerdo con tu trabajo en un futuro inmediato, como en 2 años, ¿no? Bueno, Elsie, en tus dos preguntas, la primera, lo que hablas acerca de la manera como, digamos, hoy en día hay este tratamiento del lenguaje con los usos locales, ¿verdad? Y creo que es una parte lógica de la modernidad, porque cada vez, digamos, la modernidad ha hecho justamente por las redes sociales que todos estamos conectados. Y entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos una Real Academia que hoy en día más bien hay gente que la critica porque dice que es muy laxa, ¿no? Porque acepta palabras que antes le costaba años aceptar, hoy en día las incorpora de una manera más rápida. Pero es que yo creo además que la Real Academia, a mí me parece que está haciendo bien. Es decir, ¿qué hace? Que tiene un contacto más directo con la gente. O sea, la gente misma es la que propone. La gente directamente se dirige a la Real Academia, se dirige a instituciones como Fundeu, por ejemplo, y entonces, digamos, estos usos de lenguaje locales rápidamente además se van globalizando, es decir, el lenguaje va corriendo también por las redes. Entonces yo creo que eso es muy importante. Hoy en día, digamos,
a uno no le cuesta nada buscar usos que uno no conoce, por ejemplo, buscar un mexicanismo, un chilenismo, un argentinismo, rápidamente lo encuentra y sabe, digamos, que está bien usado y que no, digamos, si uno se lo encuentra no tiene por qué modificarlo, a menos que sea algo completamente local. Ojo, y a veces uno se equivoca, digamos, uno lo que no puede hacer con un libro es ponerlo a cabalgar en dos aguas, pero uno a veces se equivoca. Yo he hecho en son de chiste a veces una anécdota. Yo corregí un libro sobre el béisbol en Venezuela. Y yo decidí acentuarlo en la E, como lo acentúa la Real Academia, porque yo me di cuenta que la mayoría de los jóvenes decían béisbol, no decían béisbol, porque nuestros padres, ¿verdad? Yo recuerdo que mi papá sí decía béisbol, ¿no? Y los de atrás decían la pelota, ni siquiera decían béisbol. Vamos a jugar a la pelota, ¿no? Después dijeron béisbol y yo me di cuenta que la gente estaba diciendo béisbol. Yo dije, bueno, lo voy a acentuar como lo acentúa la Real Academia. Bueno, presentaron ese libro y el autor fue a la televisión. Y en ningún momento ni el autor ni la persona que lo estaba entrevistando dijeron béisbol. Dijeron todo el tiempo béisbol. A mí me dio risa. Yo dije, pero qué curioso. De todos modos, digamos, no era nada que estuviera en contra de lo que yo había hecho, porque bueno, es que uno lo que tiene es que hacer que los libros sean consecuentes, ¿no? Lo que no puede aparecer en un libro en un momento béisbol y después béisbol. Eso es inaceptable, ¿verdad? Pero ellos dos, claro, ellos también, tanto el autor como la persona que lo estaba entrevistando, ya tenían cierta edad también y entonces hablaban de béisbol. Pero yo siento que los jóvenes dicen béisbol. Entonces, uno lo que tiene es que estar también, digamos, tener, como decía Unamuno, el oído despierto, aunque esta anécdota diga lo contrario de lo que estaba comentando. Alberto, y la segunda pregunta de Elsie en cuanto a cómo ves el futuro editorial en Venezuela en los próximos 2 años. Bueno, el futuro editorial es muy difícil. Ahora, el futuro editorial de los libros impresos como los conocemos en general, ¿verdad? Porque estamos en una situación nosotros en Venezuela muy difícil, en la cual ya veníamos de una crisis inmensa, ¿verdad? Y cuando llegó el COVID, peor todavía, porque entonces se ha incrementado mucho, lo que ha tenido como consecuencia que prácticamente todas nuestras librerías han cerrado. Entonces, los editores tienen que ingeniárselas mucho para poder vender sus libros. Pero claro, igualito están saliendo, ya la gente está haciendo, eso es como todo, la tecnología ha ayudado también, ¿verdad? Las plataformas tecnológicas han ayudado para que también la gente esté montando libros en Amazon, esté haciendo de todo. Entonces, el mundo editorial venezolano, claro, ya uno no puede hablar tampoco en ese sentido. Por supuesto que hay un mundo editorial venezolano que está restringido, está trabajando menos, la industria gráfica, digamos, está muy paralizada, pero hay mucha gente igual que sigue trabajando. Hay mucha gente que sigue trabajando en libros y que los comercializan de otra manera. Claro, y afortunadamente se siguen moviendo, pero de todos modos la crisis sí es muy grande. Eso es una evidencia, por supuesto. Claro. Que sí. Aquí, bueno, ya para nosotros tenemos que ir cerrando porque nuestro tiempo, lamentablemente para este espacio, se va agotando, pero no queremos irnos, Alberto. Quisiera cederle la palabra a Ramón para una pregunta, respuesta rápida. Luisa Elena, si tienes otra para ya despedir, y definitivamente contigo vamos a necesitar una segunda entrega, Alberto, porque el tiempo se nos ha ido volando. Ramón. El tema que te planteó Elsie, pero no en futuro, sino en presente y un poco en pasado. ¿Qué dirías tú en estos 22 años que hemos tenido, pues, una vida y más que digamos, un régimen que intelectualmente más bien es grisáceo, por no decir oscuro? ¿Tú crees que la producción literaria sí ha sido una luz que ha marchado independientemente de ese estado antiintelectual? Yo diría, me atrevería a decir que nos gobierna, pero que pese a eso sí ha florecido de manera importante la producción literaria venezolana.
Oye, Ramón, yo estoy totalmente convencido de eso. Yo creo que si hay algo, digamos, importante, significativo, valioso, sustantivo, algo que además nos da fundamento y algo que nos da esperanza, es justamente el estado de las artes en general y el de la literatura muy en particular, porque nosotros siempre se ha dicho que hemos tenido, la gente siempre ha dicho en Venezuela que hay unas artes plásticas de relevancia internacional, X o Z, no voy a entrar si eso es verdad o si eso es mentira, pero se decía eso y a veces, digamos, se le daba siempre mucha importancia a la poesía venezolana, cosa que es verdad y siempre la ha tenido, pero se criticaba un poco la narrativa, sí que la narrativa no estaba a la altura, o que no teníamos autores que pudieran participar, digamos, del mundo editorial internacional. Yo creo que nosotros en los últimos años, con esta crisis tan enorme que hemos tenido, podemos estar orgullosos de verdad de la literatura que tenemos. Hay una cantidad de jóvenes que uno se impresionan de la formación que tienen, además, porque no solo es que escriben bien, sino que además tienen una formación que uno dice, caramba, qué importante. Yo, por ejemplo, no me canso de admirar la labor que hace una institución como la de la Escuela de Letras en Venezuela, que me parece una institución, bueno, que le tengo una admiración absoluta. Pero la gente sale tan formada de esa escuela que de verdad es admirable. Y yo sí creo que tenemos un estado de escritura en el país, en diferentes géneros, en prosa y en poesía y en ensayo, o sea, en todo. Yo creo que pasamos por un momento más bien extraordinario. No sé si tal vez es que eso suele pasar en países en crisis. A lo mejor uno ve, por ejemplo, lo que sucedió en la Unión Soviética y los grandes escritores que hubo, el estado de conciencia que se forma tal vez, a lo mejor es posible ese tipo de repercusiones. Tal vez no teníamos nosotros un estado de conciencia tan alerta, tan grande, tan profundo como el que tenemos ahora a costa de este dolor que llevamos todos dentro. Es posible, son preguntas que a lo mejor todos nos hacemos, pero yo en todo caso sí creo que pasamos por un gran momento de nuestra literatura en general. Oye, Bueno, gracias. Alberto, muchísimas gracias. Gracias a todas las guayabas. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros hasta este momento. Tenemos que despedirnos. Alberto lo tendremos en una segunda entrega para seguir hablando detrás de los libros. Entonces, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.